Hola, el día de hoy continuaremos con el caballero en eterna regresión. Continuando con la historia, el prota había acabado con la vida del mago en ese momento, enfocándose únicamente en la sensación que tuvo después de cortar su cuerpo. Aún así, la espada que estaba utilizando Enkrit terminó quebrándose en ese preciso instante. El prota pensaba que afortunadamente solamente la espada se rompió, ya que había sido un impacto que pudo haberle destrozado el cuerpo en pedazos fácilmente. Pero, ¿por qué no había recibido ningún tipo de daño? ¿Acaso era tan buena esa armadura? Enkrit observó hacia atrás en el hueco que se encontraba en la pared donde estaba aquella mujer, dándose cuenta que hasta el débil sonido de su respiración se había detenido. Analizando la situación silenciosamente, el prota pensaba que había dominado la puerta de la intuición y había derribado al mago de una vez, pero aún así no se sentía del todo feliz. Una vez que Enkrit se retiró, Esther terminó apareciendo en ese sitio, la cual comenzaba a pensar que era un mago tonto y estúpido. Había perdido porque no supo utilizar lo que con tanto esfuerzo había creado. El golem relámpago, para complementar las habilidades físicas del mago, era bastante útil, y él despertaría tan pronto como se le inserte el último hechizo. Ahora ella se encargaría de quedarse con eso. De regreso al campamento de los soldados, la capitana elfa le dijo al prota que entonces había bajado a la zapatería y había llegado a la cueva de un mago. Pensaba que en la ciudad ciudadanos fueron secuestrados y sometidos a experimentos grotescos, y si eso se supiera causaría un gran caos. Enkrit le dijo que creía que era mejor dejar ese asunto enterrado. La elfa le preguntaba el por qué había llegado a esa conclusión, ya que su contribución también quedaría en el olvido. El prota dijo que la vida de los ciudadanos era lo primero, y pensó que además de eso había otro tema bastante importante. Mientras que el agujero era sellado por los soldados, las personas preguntaban qué era lo que estaba pasando allí en la zapatería. Según los soldados, estaban rellenando un túnel excavado por el gremio de ladrones. El dueño de la zapatería al lado del prota le dijo que le sorprendía que no fueran los monstruos, sino obra del gremio de ladrones. Además, tenía que tomar eso, era su agradecimiento por el trabajo realizado, ya que había notado que sus botas estaban demasiado desgastadas, y ahora tenía una preocupación menos en su mente, solamente esperaba que su esposa regresara sana y salva. Y aunque fuese descarado de su parte, le pedía al prota que por favor la encontrara. Enkrit, luego de pensarlo por unos segundos, le respondió de manera amable que haría todo lo posible. Tiempo después, el prota se encontraba en una colina cerca del pueblo. Se preguntaba si acaso fue realmente lo mejor darle una esperanza sin garantías. ¿Habría sido mejor que supiera la verdad y sufriera por ello? ¿Y si en el futuro se convierte en un caballero, podría prevenir ese tipo de cosas antes de que ocurrieran? Aunque todavía no sabía la respuesta concreta, no había más remedio que intentarlo, retirándose de aquel sitio dejando su espada desgastada atrás. Cambiando de escena, vemos a un grupo de monstruos que se encontraban atacando a los soldados. Entre los presentes se encontraban Ren y Enkrit, los cuales parecían estar bastante aburridos con esta situación. El que lideraba el grupo pedía que mantuviesen la calma, ya que tenían que mantener la formación para que nadie saliera lastimado. El prota nos menciona que justo después de derribar al mago, mientras que un monstruo se lanzaba a atacarlos, le pedía a los demás que no retrocedieran y que alzaran los escudos. Enkrit afirmaba que habían aceptado la solicitud de exterminar a las bestias inmediatamente, pero mientras un monstruo se acercaba y luego terminaba siendo atravesado por la lanza, el prota pensaba que no parecía que se fuese a volver más fuerte con ese método. Aunque ese es el método estándar, ¿o no? Debería de haberse ofrecido para entrenar solo. Ren le dijo al prota que eso le parecía frustrante, afirmando que él se encargaría de resolverlo, lanzándose de frente hacia las criaturas utilizando sus hachas. El que lideraba el grupo le preguntaba a Ren que por qué estaba actuando así como loco otra vez, mientras que Ren acababa con todas las criaturas a gran velocidad. El hombre terminaba llamando la atención del prota, afirmándole que ese tipo estaba igual de loco. ¿Acaso se había contagiado de su locura? Mostrándonos cómo Enkrit se había lanzado de frente también para pelear con aquellos monstruos. Utilizando su destreza con la espada, el prota comenzaba a rebanarlos rápidamente. Ren, observándolos de reojo, afirmaba que había que dejar las cosas claras, era el prota el que los había contagiado a ellos. Enkrit le preguntaba si acaso eso lo dice el más loco de todos. Aún así, alguien preguntaba que a dónde estaba mirando, mostrándonos cómo Ren terminaba acercándose al prota para acabar con un monstruo que estuvo a punto de atacarlo por la espalda. Uno de los soldados afirmaba que esos tipos realmente eran unos dementes, aún así, como luchaban también no tenía nada que decirles. Ren, observando la expresión del prota, le dijo que al parecer todavía no se encontraba satisfecho. El líder de ese grupo terminó llamando la atención de los chicos, afirmando que si tanto quería alardear, ¿por qué no se unía al batallón de armadura pesada?
El prota preguntaba si acaso había bestias poderosas en el batallón de armaduras pesadas. El hombre le respondió que el batallón de armaduras pesadas fue a exterminar una manada de bestias. Cambiando de escena, vemos a este batallón el cual se encontraba peleando contra criaturas bastante poderosas, incluso apoyándose de los arqueros para mantener la distancia. No tenían que bajar los escudos hasta que llegaran los refuerzos. Esa era la orden del líder de este grupo. Unas criaturas voladoras horribles comenzaban a acercarse y terminaron tomando algunos cuantos soldados llevándoselos de inmediato, mientras que los demás en la parte inferior estaban completamente rodeados por los monstruos. Aquellas arpías luego dejaron caer a los soldados al suelo desde una gran altura para que estos terminaran pereciendo debido a la caída. Ren, observando a la distancia, comenzaba a decir que eso iba a doler. Las arpías se encontraban acabando con todos los soldados a su paso. El prota incluso recordó que el grupo de mercenarios al que perteneció hace un tiempo fue aniquilado por las arpías. Y aunque él fue el único sobreviviente, aún así no lo permitiría una vez más, que nadie más muriera a causa de estas criaturas. El prota se lanzó de frente a atacar a una de las arpías, la cual cuando lo observó inmediatamente comenzó a rugir, generando un sonido tan detestable que causaba que todos los soldados comenzaran a cubrirse sus oídos debido al dolor. El prota pensaba que el llanto de las arpías sacudía la mente de las personas. Aún así, cuando la arpía se encontraba lo suficientemente cerca, el prota pensaba que no es más doloroso que la muerte, cortando una de las alas de la criatura inmediatamente, y causando que la arpía quedara tumbada en el suelo. Ren, que sujetaba una de las arpías por su pata, terminó llamando la atención del prota, afirmándole que estaban corriendo por todos lados. Entonces era momento de ver quién de ellos era el mejor, preguntándole si acaso quería hacer una apuesta. Justo en ese momento, otra arpía se acercaba hacia Encrit por su espalda, el cual afirmaba que no estaban allí para jugar, y acabando con la arpía rápidamente. Los miembros del batallón de armaduras pesadas comenzaban a afirmar que el cachorro Ren siempre había sido bueno luchando, pero incluso el destructor de maldiciones era bastante impresionante. Ambos peleaban contra las arpías y acababan con ellas con bastante facilidad. Cerca de ese sitio, Torres se encontraba sentado en el suelo afirmando que ese tipo Encrit había mejorado sus habilidades. Uno de los subordinados le preguntaba si acaso estaba bien que hayan llegado para apoyar, pero solamente se quedaran allí sentados mirando. Torres dijo que parece que no necesitaban la ayuda de ellos, mientras que las arpías seguían llegando una detrás de la otra, pero en un momento una de estas terminó desarmando a Encrit, el cual pensaba que la espada había caído demasiado lejos, pero sin permitirle a las arpías acercarse lo suficiente, Encrit terminó utilizando un cuchillo arrojadizo para acabar con una de ellas de inmediato. Mientras que una de las arpías se desplomaba en el suelo a gran velocidad, Encrit comenzaba a correr para intentar tomar su espada, justo delante de la garra de la arpía, pero a tiempo el prota pudo conseguir su espada y cortar a la criatura en el aire. Las otras arpías, al darse cuenta de que la situación había cambiado completamente, comenzaban a sobrevolar por encima. Los miembros del batallón de armaduras pesadas preguntaban si acaso las arpías se estaban retirando. Otro de los hombres afirmaba que hacer que las bestias se asustaran, esos tipos no eran humanos para nada. El prota, observando los cadáveres de las arpías en el suelo, pensaba que las arpías que habían acabado con todo el grupo de mercenarios puede que no sean las mismas de aquella vez, pero al menos pudo salvar a muchas personas. En eso el prota también terminó recordando algo molesto. Otra persona que había sobrevivido afirmaba que era demasiado débil, y era simplemente un gusano. Incluso le dijo al prota que todos esos tontos perecieron con el objetivo de intentar salvarlo. El prota pensaba que ahora él había salvado a muchas personas. Torres preguntaba si acaso las arpías ya no estaban, ¿acaso deberían de regresar? Su subordinado mencionaba que no podían irse sin hacer nada, así que ¿qué tal le parecía capturar a algunos cuantos perros demonio? El líder del grupo de armaduras pesadas afirmaba que habían llegado allí por las arpías, así que ya podían irse. Ren le preguntaba al prota qué era lo que pensaba. Encrit dijo que aún era pronto para regresar. Los demás, al escuchar eso, comenzaron a pensar que realmente estaba loco. Para cuando el sol se puso, Encrit estaba regresando y se encontraba entrenando. Las personas decían que Encrit había salvado al batallón de armaduras pesadas, aunque tenían una vaga idea, pero ahora realmente estaba en otro nivel, era lo que comentaban las personas que pasaban cerca. Incluso, ese tipo tan fuerte vive con tanta dedicación, ¿acaso no creía que él también debería de esforzarse más? Su compañero le dijo que simplemente se iba a rendir. Encrit al otro día terminó llegando al tablero de anuncios para tomar un encargo. El encargado le preguntaba al prota si acaso no había hecho uno ayer también. El prota le dijo que lo terminaría rápido e iría a otro en la tarde. El hombre le preguntaba que cuántos cuerpos tenía para hacer todo eso.
En la noche, mientras que algunos se encontraban exhaustos, podían observar mientras pasaban a Encrit entrenando hasta tan tarde por la noche. Uno de los hombres pensaba que él no pasaba un día sin entrenar. ¿Acaso sería divertido vivir de esa forma? ¿Acaso debería de intentarlo para ver qué se sentía? Mostrándonos cómo aquella persona en la noche se encontraba entrenando. Para el día siguiente, en la noche siguiente, otra persona también se encontraba entrenando. Tiempo después, múltiples soldados ya se habían reunido en aquel campo de entrenamientos a altas horas de la noche para llevar a cabo sus prácticas. Y en el día las cosas no eran para nada diferentes, ya que todos se encontraban entrenando. La capitana elfa se dio cuenta de esto rápidamente. Comenzaba a decir que el ambiente en el batallón había cambiado últimamente. Su subordinado afirmaba que decían que esa era la moda de seguir al destructor de maldiciones. La mujer, luego de exhalar, pensaba que ya no podía dejarlo de esa forma. Tiempo después terminó reuniéndose con el prota afirmándole que habían tenido una larga reunión sobre él, y era una decisión de los superiores así que tenía que acatarla. A partir de ese momento el Escuadrón 444 sería ascendido a Escuadrón Independiente, bajo el mando de la Compañía número 4. Así que a partir de ese momento él era el comandante del Escuadrón Independiente. El prota le dijo que con solo 5 miembros bajo su mando no podría formar un escuadrón. La elfa le dijo que le proporcionarían el personal necesario según lo deseara. Encrit pensaba que convertirse en comandante de escuadrón estaba bien, pero si el número de miembros aumentaba, los locos de antes le darían más dolores de cabeza. La elfa le dijo al prota que al ser el comandante del escuadrón los turnos regulares desaparecerían, así que su tiempo de entrenamiento también aumentaría. Encrit la observó en silencio por unos segundos, para afirmarle después que cumpliría con la tarea que se le había encomendado. La elfa le dijo al prota que sería una pena dejarle ir así sin más, preguntándole qué tal un combate de práctica, llamándolo comandante de escuadrón. Mostrando sus manos desnudas, la elfa le dijo al prota que utilizarían eso como arma. El prota pensó que desde su derrota en el combate de práctica contra la comandante de la compañía, había estado entrenando en artes marciales con Audin hasta la muerte. Dejando caer su espada en el suelo, el prota le dijo que le parecía excelente, pensando que era hora de ver los resultados. Un rato después, el combate estaba a punto de comenzar. El prota recordaba lo que Audin le dijo una vez. El combate cuerpo a cuerpo es una técnica utilizada a corta distancia, y en lugar de ser complicado, la velocidad es lo más efectivo. La capitana se lanzó a gran velocidad a intentar atacar al prota, mientras que Encrit la terminó bloqueando en ese momento. Mientras pensaba que lo que es aún más efectivo mientras bloqueaba el ataque de la elfa era utilizar la categoría de peso a su favor, acercándose a la capitana para arrojarla al suelo. Encrit inmediatamente la dejó tumbada en el suelo, afirmándole que al parecer él había ganado. La elfa le preguntaba si acaso era así. La elfa le dijo al prota que los humanos se proponen de manera bastante agresiva últimamente. Encrit pensaba que entonces iba a comenzar de nuevo, pero mientras estaba distraído la elfa aprovechó la oportunidad para liberarse y quedar ella ahora por encima del prota. Le dijo a Encrit que identificar las debilidades del oponente y derribarlo con sus fortalezas era algo bien hecho. Incluso felicitándolo mientras lo llamaba prometido, afirmándole que tenía que seguir mejorando. Encrit le dijo que él no es su prometido y ahora le pedía que se quitara de encima de él. La elfa le dijo al prota que lo sentía, afirmando que no pudo protegerlo adecuadamente. El prota se preguntaba a qué se refería, de qué se encontraba hablando. Tiempo después nos relatan que a medida que el clima comenzaba a calentar, el campo de batalla que se había detenido había comenzado a moverse nuevamente. Y ahora habían pasado a un modo de guerra total, y los movimientos de Aspen habían cambiado para compensar su derrota pasada. Y es por esta razón que el ejército de Naulilia también había comenzado a prepararse para la guerra, lo que había llevado a algunos cambios. Un hombre parándose delante de todos los soldados afirmaba que el recién nombrado comandante de batallón era Marcus, o sea, él mismo. Christ dijo que ese comandante de batallón estaba allí y al parecer esa vez planeaba ir con todo. Marcus es el instigador de guerra, y uno de los oficiales claves de Cypress. A diferencia del comandante anterior, es un estratega claro, y tiene mucha experiencia en el mando, así que es un verdadero experto. El hombre pensaba que Aspen no es un oponente fácil, pero aparte de la unidad de armaduras pesadas y las fuerzas de defensa fronteriza, su ejército estaba mayormente lleno de reclutas desechables. Y los únicos que destacaron fueron ese grupo, el escuadrón independiente, especialmente el líder de escuadrón, llamado el Destructor de Hechizos. Un patrón extraño desde la última batalla, y habían estado acumulando logros uno detrás de otro. Pero ¿acaso eso sería suerte o verdadera habilidad? Era momento de que se lo demostrara. Tenía que demostrarle su valía.
Tiempo después, Ren le preguntó al prota si acaso era una misión para reconocer el terreno cerca del río Penhale. ¿Y acaso era una orden directa del comandante del batallón? El prota, mientras era torturado por Audin, pensaba que entonces eso era de lo que le hablaba el comandante de la compañía élfica. Kryze le dijo al prota que aún así esa ubicación... Pero otra persona afirmaba que era la ciudad fronteriza de Aspen, y estaba cerca de la Guardia Cruzada. Y al igual que su guardia fronteriza fue construida con fines militares. Este hombre es uno de los nuevos miembros del Escuadrón Independiente, ya lo conocemos como el Cazador, o por su nombre, Henry. El chico afirmaba que ir allí en ese momento significaba. Kryze terminó interrumpiéndolo y afirmaba que era una misión de reconocimiento. Ren le dijo al prota que no tenía que ir a aquella misión. El prota dijo que no podía rechazar una orden directa del comandante de batallón. Ren le dijo que entonces él lo acompañaría. Otra persona afirmaba que todos los miembros del escuadrón, a excepción del líder de escuadrón, habían recibido la orden de esperar bajo el mando del nuevo líder de escuadrón, y esa también es una orden directa del comandante de batallón, así que todos tenían que seguir sus órdenes. Como nuevo miembro del escuadrón independiente, había sido nombrado como nuevo líder de escuadrón, Andrew Garden, y además su escolta, el cual es Mac. Andrew terminó observando de frente a Ren, el cual al parecer tenía ganas de carne humana fresca. Ren le preguntó que por qué tenían a ese saltamontes en su unidad. Andrew dijo que era el nuevo líder de escuadrón, así que le pedía a todos que siguieran sus órdenes. Audin le dijo que el temor es tan fuerte que lo sentía desde ese sitio. Ragna dijo que ese niño pequeño entonces es el nuevo líder de escuadrón. Andrew afirmaba que sí, si tenían un problema entonces tenían que enfrentarse directamente a él. Y él se había ofrecido como voluntario para el infierno, solamente para servir bajo el mando del líder de escuadrón Encrid, así que nunca se iría. Ren le dijo que era un saltamontes bastante feroz. Audin le pidió que le dejara presionar ligeramente sus articulaciones un poco. Jackson afirmaba que tan solo un dedo debería de ser más que suficiente. Encrid, observándolos, le pedía a todos que se calmaran, mientras que Ragna le mencionaba que tenía que concentrarse en el duelo. Mac, acercándose al prota, le pidió que los detuviera, le pedía que por favor los detenga ya que eso podría resultar bastante mal. Encrid le preguntaba que por qué debería de hacerlo, ya que parece que se estaban llevando bien. Ya que si son ellos los que sugieren el duelo significa que realmente les caía bastante bien. Mac le preguntaba si acaso estaban seguros de que eso era un duelo, ¿acaso no era una especie de ejecución? Confundido, Mac le preguntaba al prota por qué se quedaba callado. Andrew, por otro lado, le pedía que fuera directamente hacia él, Andrew de la familia Garden, y él como un fuerte peleador nunca huiría de un combate. Mac le pedía que dejara de provocarlos, ya que eso era realmente peligroso. Henry le preguntaba al prota si acaso sabía algo acerca del terreno sobre el río Penhale, afirmando que allí había muchos peligros, y preguntándole si acaso antes de su misión del día siguiente no le gustaría que lo ayudara un poco con lo que sabía. El prota le dijo que por supuesto eso le vendría bastante bien. Finalmente, luego de tener todos los preparativos listos, a mitad de la noche el prota comenzaba a caminar hacia el sitio de reunión. Torres, que se encontraba en ese sitio, le preguntó al prota observándolo si acaso él era el que iba a ir a esa misión con él. Ahora estaba seguro de que seguían encontrándose demasiado, preguntando si acaso no será obra del destino. Además, había escuchado que lo habían ascendido a líder de escuadrón, por lo que no tuvo más remedio que felicitarlo, afirmando que ahora estaban en el mismo rango como líderes de escuadrón. Encrid le dijo que no era nada comparado a la Guardia Real. El hombre le preguntó que por qué se preocupaba tanto por eso, tenía que tomárselo con calma. Además, le preguntó a Encrid que cuántos años tenía. El prota le dijo que tenía 30. Torres le preguntó que acaso, con esa cara, él era mayor que él. Enojado, preguntaba si acaso él es el único que estaba envejeciendo en ese sitio. Encrid terminó repitiéndole sus propias palabras, que se tomara las cosas con calma, así que tenía que dejar las formalidades y le preguntaba cuál era el plan de esa misión. Torres le dijo al prota que primero cruzarían el río Penhale juntos, y luego se reunirían con el resto y explicarían aún más, aunque se dieron cuenta en ese momento que no había ningún barquero para llevarlos al otro lado. Así que no había remedio, simplemente tenían que descansar mientras esperaban. Encrid, sacando su espada, le dijo que estaba bien. Torres, sentándose al lado del prota, le preguntaba si acaso no le había dicho que descansara. Encrid le dijo que así es como él descansa. Torres se preguntaba si acaso ese tipo era realmente persistente, aún así entrenaba bastante duro, y sus habilidades eran reconocibles. Además se veía joven y guapo. Y solo él tenía demasiadas cosas, preguntándose si acaso no era así. Encrid inmediatamente lo pudo notar, era intención de matar. O quizás no era lo que se estaba esperando por parte de Torres. Aún así se preguntaba qué era lo que pasaba con esa mirada.
Luego de observar al prota por unos segundos, Torres comenzaba a levantarse y le dijo a Encrit que en la posada fueron 14 victorias de 20 peleas, ¿no? Y en aquel entonces no era un rival para él en las peleas. Encrit le dijo que eso era cosa del pasado. Colocándose en guardia, Torres le dijo al prota que no era el único que se estaba volviendo fuerte. Encrit, también manteniendo su posición, afirmaba que era bueno escuchar algo como eso. El duelo de forma inmediata comenzó. Ambos hombres comenzaban a cruzar espadas y la ventaja no parecía ser clara para ninguno de los dos lados. El combate parecía bastante reñido, los golpes iban y venía, pero Torres comenzaba a pensar que ese chico, aunque lo vio luchando contra las arpías, se había vuelto así de fuerte en tan poco tiempo. Encrit, por otro lado, observaba fijamente a su oponente. Torres no podía evitar enojarse por la cara del chico, e inmediatamente pasó a una táctica de combate cuerpo a cuerpo. Encrit se preguntaba si acaso eso era un puño, aunque rápidamente se dio cuenta de que no era así, ya que Torres tenía un cuchillo escondido justo debajo de su muñeca. Encrit terminó esquivando aquel ataque, pero aún así terminó recibiendo un pequeño roce en su mejilla. Encrit preguntó si acaso de repente había aparecido un cuchillo. Torres le dijo al prota que esa era su técnica secreta, cuchilla oculta. El prota le dijo que eso era ridículo. Torres le dijo al prota que no diría que era un cobarde, ¿verdad? Emocionado, Encrit le dijo que más bien eso era genial, tenía que enseñárselo. Torres le dijo al prota que de verdad era un tipo serio y loco. Un tiempo después, Torres le pedía al prota que practicara con una piedra plana y tenía que utilizar el movimiento de la muñeca. Continuaba explicándole al prota que no, tenía que mirar bien cómo lo estaba haciendo. Al parecer no tenía habilidades manuales, tenía que mirar así como él lo estaba haciendo. Encrit todavía no lo comprendía del todo, pero el barquero que había llegado al muelle desde hace un rato terminó llamando la atención de los chicos. El anciano preguntaba si acaso él era Kang, el de al lado. Luego de eso, los hombres inmediatamente partieron para cruzar el río con aquel anciano. Finalmente terminaron llegando al otro lado rápidamente. Encrit dijo que habían quedado en encontrarse con el equipo de exploración o no, pero ¿en dónde era el punto de encuentro? Torres le dijo al prota que antes de eso tenía que esperar, iban a lavarse un poco, ya que no había necesidad de ir empapados en sudor desde el principio. Encrit, dándose cuenta de la situación, ni siquiera lo pudo dudar ni por un segundo e inmediatamente comenzaron a quitarse las prendas para meterse en el río. Torres, que ya estaba en el agua, afirmaba que el agua estaba realmente fría. Volteando hacia donde estaba el prota, le dijo que entrara rápidamente él también, pero en el momento en el que Encrit terminó quitándose el pantalón, Torres no se lo podía creer. Comenzó a decirle al prota que era muy codicioso y su determinación se había desvanecido. Encrit, sin comprenderlo, le dijo que no tenía que eliminarlo, simplemente debía de enfrentarlo. Torres le dijo al prota que era un loco, no era un duelo, preguntándole si acaso no lo sabía. Justo en ese momento una mujer venía acercándose, afirmando que habían venido a buscarlos porque tardaban demasiado. Pero entonces allí se encontraban, dándose un baño así como si nada. Encrit volteó hacia atrás y se preguntaba que desde cuándo estaba allí, ya que no la pudo sentir en lo más mínimo. La mujer y sus compañeros afirmaban que ese día tendrían que llegar cerca de la Guardia Cruzada, y les preguntó a ambos si acaso no podían salir rápidamente. Torres le dijo que no podía salir si ella lo estaba mirando de esa forma. La mujer le preguntó que a qué se refería con mirar, ya que no había nada que ver, llamándolo idiota. Pero en el momento en el que Encrit salió del agua, la mujer quedó completamente sorprendida. Inmediatamente sonriendo, la chica afirmaba que él tenía algo interesante para ver. Torres le dijo directamente que sus ojos eran bastante directos. La mujer le respondió que tan solo estaba mirando sus abdominales. Torres le dijo que sus abdominales también le parecían geniales. La mujer terminó acercándose a la orilla donde estaba el prota, el cual cabe resaltar que todavía no se había vestido, presentándose como la líder del pelotón de exploración. Su nombre es Finn. Y ella estaba encantada de conocerlo. Encrit terminó estrechando la mano de la mujer, mientras que Torres se preguntaba si acaso los suyos no son gran cosa. Un rato después, habían comenzado a partir directamente hacia donde llevarían a cabo la misión. La mujer dijo que antes de explicar la operación tenía que dejarles contarles la situación. El espía que tenían infiltrado en la Guardia Cruzada, conocido como Gato, había descubierto información importante. Y hace 4 días habían acordado recibir la información, pero Gato no había aparecido en el punto de encuentro, y desde entonces no habían tenido el más mínimo contacto con él. El prota le preguntó si acaso le había pasado algo a Gato. Finn le dijo que eso era lo que ellos iban a averiguar. Iban a infiltrarse en la Guardia Cruzada y a rescatar a Gato, aunque el patio delantero de la Guardia Cruzada es conocida como las tierras de demonios y bestias, por lo que los enemigos lo consideran una barrera natural y afortunadamente no patrullan mucho por esa zona.
Aún así tenían 3 rutas de infiltración aseguradas. La primera era utilizar una alcantarilla, y es una ruta que utilizan los traficantes de la ciudad, y aunque los guardias la conocen, aún así los dejan pasar. La segunda es escalar el muro de la fortaleza por la noche. Será físicamente agotador, pero sería la forma más segura. Y la última es infiltrarse disfrazados de mercaderes. Eso implicaría entrar por la puerta principal, lo que puede ser más arriesgado, pero es una opción mucho más cómoda que las anteriores. Y cualquiera que elija, el nivel de dificultad sería similar, así que podían elegir las rutas que prefieran. Encrit guardó silencio por unos segundos pensando que hablaba como si fuese fácil. Incluso se preguntaba si acaso no sabía que no era algo tan simple después de todo. Torres le dijo que no sería mejor que ella, que conocía bien la situación, escogiera. La mujer le dijo que en ese caso saldrían al día siguiente por la mañana, ya que se infiltrarían por la guardia cruzada a través de la alcantarilla. Esa noche, Encrit se encontraba practicando con las piedras, mientras que Torres le preguntaba al prota si acaso había aprendido cómo utilizar una espada con ese talento. Aunque bueno, suponía que con el tiempo lo lograría, así que tenía que seguir practicando. Finn, acercándose, se preguntaba qué era lo que estaban haciendo sin cenar. ¿Acaso estaban jugando con las manos? Encrit le dijo que él se encontraba entrenando. La mujer, entregándole algo de cecina, le pedía al chico que comiera. La chica les dijo que uno de los miembros de su escuadrón tenía un sueño importante. Mientras comían, Encrit afirmaba que estaba delicioso. Torres preguntaba qué era esa carne seca, ya que el sabor del condimento era increíble. Finn le dijo que si quería más tenía que pedirlo, ya que los padres de ese chico tenían una tienda en Bodgar, así que podrían visitarlos. Aún así lo iba a mencionar antes de que se le pasara, pero si iban a seguir entrenando tenían que evitar ir por aquel camino, ya que debajo de esas piedras planas de color marrón y amarillo, el prota terminó interrumpiéndola afirmándole que allí vive una serpiente venenosa. Finn le preguntó al prota que cómo lo sabía. El prota le dijo que un miembro de su escuadrón es un cazador, así que lo había aprendido de él. Finn le dijo al prota que se había preparado y era realmente meticuloso, y eso es algo que le agrada demasiado. La chica le preguntó al prota si acaso quería entrenar con ella, pero por supuesto de una forma un poco más madura. Encrit se quedó escuchando a la chica en silencio por unos segundos, aunque parece que no comprendió a qué se refería. Finn le dijo al prota que es una forma de expresar simpatía, preguntándole si acaso era tonto o qué. Le preguntó nuevamente al prota qué le parecía, aunque no lo parezca, ella es bastante amable. Torres le preguntaba a la chica si acaso podría hacerlo cuando él no se encuentre. Encrit terminaba rechazando aquella oferta. La chica le preguntaba el por qué, ¿acaso tenía a alguien? Aunque rápidamente se dio cuenta de algo. Se dice que estaba saliendo con el comandante del batallón, por lo cual a ella le parece una gran lástima. El prota se preguntaba que cuándo se había convertido en un hecho establecido algo como eso. Mientras que se retiraba, Finn le dijo al prota que le hablaba de manera informal a Torres, así que tenía que sentirse libre de hablar de la misma forma con ella. El prota le dijo que si era posible, por supuesto. Además, la chica afirmaba que al día siguiente por la mañana partirían a la guardia cruzada, así que tenían que descansar pronto. Torres dijo que al final incluso sus palabras habían sido ignoradas. Esa misma noche, cuando el prota se encontraba acostado en medio de sus sueños, pudo regresar a aquel sitio, a aquel limbo donde el barquero se encontraba observándolo fijamente. Encrit tuvo que despertarse en ese momento y pensaba que hace mucho tiempo que no lo veía, y suponía que tenía algo que decirle. El prota recordó cómo la capitana le había dicho que lo sentía por no poder protegerlo. Encrit entonces lo supo instintivamente. Esa misión era bastante peculiar, era un gran obstáculo. A la mañana siguiente ya se preparaban para entrar al túnel. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.